Según el DANE, en mayo la población desocupada, es decir, la gente que se quedó sin empleo, aumentó en 4,9 millones de personas para el total nacional, mientras que en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, la población desocupada aumentó en más de 2,4 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la desocupación creció más que en abril, pues en el cuarto mes del año, esta población había crecido a 1,5 millones de personas, es decir, más del 65%, mientras que para mayo hubo un incremento de más del 80%, pasando de 2,6 millones de personas a 4,9 millones de personas en situación de desocupación, casi que se duplica la población. De las 4,9 millones de desocupados, 2,1 millones de personas perdieron el trabajo por la pandemia, representando el 43,5%. Otras 1,9 millones de personas no han podido ejercer, buscar trabajo o iniciar un negocio, para un 40,7%, y 1,5 millones de personas no han podido pagar facturas y deudas. Así las cosas, la tasa de desempleo para mayo fue del 21,4%, mientras que en mayo del año anterior fue del 10,5%, lo que significó un aumento de 10,9 puntos porcentuales, siendo así la tasa de desempleo más alta en la historia del país. La tasa de desempleo en áreas metropolitanas pasó de 11,2% en mayo del 2019 a 24,5% en mayo del 2020, teniendo un aumento significativo de 13,3 puntos porcentuales. El DANE también registró un aumento en la brecha de la tasa de desempleo por género. En mayo la tasa de desempleo para las mujeres fue del 25,4%, aumentando 12 puntos porcentuales, pues en mayo del 2019 esta cifra era del 13,4%. Para los hombres la tasa de desempleo aumentó 10,3 puntos porcentuales, pasando de 8,3% en mayo del 2019 a 18,6% en mayo del 2020. Entre marzo y mayo, la mayor tasa de desempleo fue en Neiva, con 32,8%, un aumento del 20,4% frente al periodo del año anterior. La cuota de los hombres para la tasa de desempleo en Neiva fue del 31,2%. Mientras que la de las mujeres fue del 34,6%. En el ranking le siguen Ibagué con 31,7%, Armenia 30,4%, Popayán 29,7%, Riohacha 29,3% y Cúcuta 29,2%. La tasa de desempleo en el periodo marzo-mayo para Florencia, Sincelejo y Villavicencio fue del 21,1%, 25,6% y 24,8% respectivamente. Le siguen Cali con 23%, Valledupar 22,6%, Medellín 21,6% y Manizales con 21,4%. Aquí hay que destacar que todas estas ciudades superaron la tasa de desempleo del total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, que fue del 20,8%. Continúan Montería y Pereira con una tasa del desempleo del 20,7% respectivamente. Y luego la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, que fue del 20,3%. Las ciudades que registraron una menor tasa de desempleo fueron Barranquilla con 14% de desempleo, Cartagena 16,1%, Pasto 18,5%, Bucaramanga 18,8% y la capital del país, Bogotá, con una tasa de desempleo del 19,2%. Quibdó mostró un comportamiento favorable para esta lectura, pues el desempleo de la ciudad bajó 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, teniendo de este modo un desempleo del 19,3%. Allí la tasa de desempleo para las mujeres fue del 23,9%, mientras que para los hombres fue del 15,9%. Santa Marta y Tunja tuvieron una tasa del desempleo del 19,7% y 19,9% respectivamente. En esta edición, el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, a cargo de su director Juan Daniel Oviedo, incluyó nuevas mediciones. Entre ellas hay una que permite establecer qué dificultades ha tenido la población ocupada relacionadas con la pandemia. Aquí se evidencia que 7,6 millones de personas, es decir, el 44%, dijo que tuvo una reducción de la actividad económica y de ingresos. 4,8 millones de personas no han podido realizar el pago de las facturas y deudas, lo que significa 28,3%. También de la población ocupada, solo 4,5 millones de personas, es decir, 26,3%, no tuvo dificultades, mientras que el 74% sí estaba enfrentando varias dificultades. Otro 24% está representado en las dificultades para conseguir alimentos o productos de limpieza. También 8,6% de la población ha tenido otra serie de dificultades. En el caso de la población desocupada, de esas 4,9 millones de personas que están en situación de desocupación, 2,1 millones dijo que perdió el trabajo por la pandemia, representado en 43,5% del total. 1,9 millones no ha podido ejercer, buscar trabajo o iniciar un negocio, y también 1,5 millones de personas no han podido pagar facturas y deudas, con un 33,8% de la participación. Por supuesto, las reacciones no
no se han hecho esperar y uno de los primeros en mostrar su preocupación frente a las cifras reveladas por el DANE fue el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Es realmente preocupante la cifra de desempleo que arroja el DANE en mayo de este año. Es un incremento casi al doble de la cifra de desempleo que teníamos en mayo del año pasado. Estamos superando los niveles de 20%, 21.8, 24.8 en el trimestre móvil de las 13 ciudades más importantes del país. Esto demuestra que no podemos seguir adoptando políticas de encerramiento, que hay que hacer un sano balance entre el cuidado de la salud, el cuidado personal, respetar los protocolos y hacer vida productiva para volver a recuperar este país. Y que requerimos una política de fondo, de mucho fondo para recuperar el tejido empresarial y el empleo que se ha perdido. La tasa de desempleo de la juventud fue del 26,6% para el periodo de marzo-mayo, lo que significó un aumento de 8,5 puntos porcentuales frente a mayo de 2019, cuando la cifra fue de 18,1%. Fedesarrollo había pronosticado que para mayo la tasa de desempleo sería del 21%, se descachó en 4 puntos porcentuales, pues fue del 21,4%.